Hola, en el presente video voy a hablar acerca de la importancia de los diferentes lenguajes de programación y de los diferentes paradigmas en los que se basan para realizar diferentes tareas. Esto es relevante ya que nosotros como programadores nos enfrentaremos a diferentes asignaciones que nos den, estaremos involucrados en diferentes proyectos, entonces nosotros tenemos que tener un amplio conocimiento acerca de todo el mundo de la programación, de todos los diferentes lenguajes y gracias a ese conocimiento, saber qué lenguaje utilizar o qué paradigma utilizar en qué momento. Específicamente qué lenguaje, ya que de diferentes paradigmas pueden haber diferentes lenguajes y al saber utilizar diferentes lenguajes, nosotros podemos, incluso en el mismo paradigma, saber qué lenguaje es más óptimo para realizar alguna tarea. En este caso voy a hablar sobre dos lenguajes de los cuales he visto en el video, que son el lenguaje funcional eh, y el lenguaje lógico. En el lenguaje funcional tenemos a Racket y en el lenguaje lógico tenemos a Prolog, un importante lenguaje lógico y muy característico. Para comenzar, ¿por qué son diferentes lenguajes de programación? Tal y como en la vida casual, en la vida cotidiana, los humanos tenemos diferentes idiomas y estos idiomas tienen diferentes sintaxis, tienen diferentes expresiones comunes. Como sabemos, por ejemplo, en inglés se escribe los adjetivos antes del, del sustantivo y así mismo en español es al revés. Entonces, así mismo en otros lenguajes son diferentes y gracias a esto, algunos idiomas son mejores para expresar diferentes cosas que otros. Lo mismo es en los lenguajes de programación, e incluso de una forma más, por así decirlo, lógica, ya que gracias a esto es que nosotros podemos realizar o resolver diferentes tareas. Para comenzar, hablando del lenguaje funcional, como su nombre lo indica, es un lenguaje que se basa en funciones. Utiliza el paradigma declarativo, ya que se basa en declarar variables y con estas utilizarlas para realizar diferentes tareas. En estos lenguajes, lo que importa en realidad es cómo el usuario puede hacer las cosas sin importar en sí el código, por así decirlo, interno en el que está basada la función. O sea, abstracción. En ese sentido, el usuario va a utilizar las funciones que ya están realizadas y estas funciones, no importa cómo están realizadas por dentro, tienen que cumplir esa funcionalidad. Aquí lo importante, lo destacable, es que estas funciones pueden realizarse llamando a otras funciones. Por eso es un lenguaje funcional, un lenguaje de programación funcional, ya que nuestras funciones más complejas van usando funciones cada vez más sencillas. Es decir, no vamos a estar escribiendo a cada rato lo mismo, o escribiendo miles de líneas de código para hacer una función. Tenemos que utilizar funciones más simples que tengan abstraído todas esas líneas de código, que bien, o pueden ser eh, importadas desde alguna librería o ya utilizando las funciones primitivas del lenguaje. Entonces, de esta manera nosotros podemos llegar a hacer diferentes tareas basándonos en la simplicidad de las funciones y cómo éstas pueden llamar a otras. Esto con respecto al lenguaje funcional. Ahora, un poco más complicado, con el lenguaje de programación lógico, que también pertenece a este paradigma declarativo, pero en el cual nosotros tenemos como que cambiar un poquito nuestra forma de verlo, nuestra forma de pensarlo, la lógica en sí de nosotros, a lo que estamos acostumbrados, por así decirlo. Muchas veces pensamos que solo tenemos que, como por así decirlo, aprendernos una nueva sintaxis del nuevo lenguaje de programación. Pero no es solo eso, sino que dependiendo del paradigma y dependiendo de la funcionalidad que nosotros queremos, del objetivo al cual queremos llegar o cómo lo queremos hacer, nosotros tenemos que abrir nuestra mente a una forma de pensar diferente. En este caso, en el lenguaje lógico, nosotros pensamos de una forma lógica. Efectivamente, nosotros tenemos que basarnos en la lógica matemática y gracias a esto realizar diferentes tareas. Por ejemplo, nosotros en el lenguaje funcional pensamos en el objetivo y no en el proceso. Como ya dije antes, todo está extraído y lo que importa en sí es llegar a la solución. Pero en el lenguaje lógico es diferente. En el lenguaje lógico, gracias a la lógica determinamos las soluciones producidas y luego con un control formamos alternativas de ejecutar esta lógica y con eso tenemos un programa. Es como una deducción a la que queremos llegar gracias a una inferencia matemática, una inferencia lógica. Y
En sí, lo que caracteriza a este paradigma lógico es que aquí tenemos unificación de términos, mecanismos de inferencia automática, esto es importante, y recursos como estructura de control básica, visión lógica de computación. Esto de visión lógica es básicamente la aplicación de la lógica en la computación. Y lo más importante, los mecanismos de inferencia automática en los que consiste el lenguaje de programación son los que gracias a estos podemos dar una respuesta, ya que la programación lógica en sí se trabaja en una forma descriptiva. Se establecen relaciones entre entidades, indicando no cómo, sino qué hacer. De esta forma es diferente al lenguaje funcional. Y entonces la esencia de la programación se basa en eso. Se plantean problemas y el control sobre las reglas de inferencia y de esa forma se alcanza una solución automática que te da el programa. Básicamente eso. Y ya luego tenemos diferentes lenguajes de programación que así mismo nos sirven para diferentes actividades como el lenguaje de programación orientado a objetos, que es uno de los más conocidos, que incluso nos dan en la universidad. Pero en este caso quería hablar sobre los lenguajes de los cuales no tenemos como que mucha información por parte de la universidad, de los cuales solo nosotros por nuestra propia cuenta tratamos de buscar o así por otras fuentes, como trabajo autónomo. Muchas gracias por ver el video y espero que les haya servido de algo que les haya sido agradable y muchas gracias.